Bueno, bienvenidos a su fanzine sobre la lectura Mundos Soñados de la Democracia de Susan Buck-Morss. Entonces lo que vamos a ver un poco es cómo ciertas ideas que esta señora plantea en su texto pues son aplicables al contexto hoy en día, ¿no? Aunque el marco histórico está en la Guerra Fría, es interesante ver cómo de alguna forma es muy pertinente estas nociones. Entonces, digamos que acá vamos a hacer el dibujo de, no, escribamos el texto. Mundos soñados de la democracia. Ok, lo interesante de esto es que de alguna forma sí, esa palabra soñados es muy fuerte porque todo se desarrolla dentro de imaginarios. Entonces lo primero es una relación bien interesante entre la noción de Estado, ¿no?, y la noción de violencia. Así bien es marciano. Como nos gusta enlazar. Bueno, este señor Estado, partamos de una idea, depende de la violencia. Es más, en la primera parte del texto se habla que sin la violencia no habría Estado, y eso se afirma desde varias ideologías. Pero se hace una pregunta bien interesante y es cómo se legitima esa violencia. Entonces nos plantea el texto que hay un lugar oscuro, un lugar como un punto ciego, donde no cabe las leyes, donde se permite actuar de esta forma. Ese punto ciego no es otra cosa que la noción de guerra, ¿cierto? Entonces esta noción de guerra necesita algo, necesita un enemigo. Entonces este enemigo justifica o legitima ese accionar del Estado. Entonces de alguna forma pues está justificado. El enemigo, desde que se mantenga en su sitio, desde que haga lo que tiene que hacer, no tiene problema, porque entonces va a justificar ese accionar del Estado, en tanto que el Estado es una proyección del cuerpo social. Entonces se habla que de alguna forma este Estado surge desde la filosofía, es la que le da cuerpo, y ahí es muy especial Hobbes, que habla que el individuo en su esencia natural es, o está más bien, en estado de guerra. Y entonces no podemos hacer otra cosa que ser una amenaza entre todos. Acuérdense un poco de el hombre como lobo del hombre. Entonces, por medio del contrato social, el cuerpo de los individuos se proyecta en el Estado, que está para garantizar algo, y es una palabra muy fuerte, ¿no? Y es la siguiente: la soberanía.
Pero bueno, ¿qué pasa con el soberano después de que se acaba como tal la monarquía? ¿Cómo se legitima el soberano? Entonces ahí viene el cuento de la democracia, ¿no? El soberano es elegido. Pero hay algo interesante acá. Hay un enemigo más tenaz que este, y es un enemigo público, un enemigo que pone en duda el establecimiento, que pone en duda el Estado. ¿Quién es ese enemigo? Es este enemigo cuando se sale de su sitio, cuando desaparece, cuando deja de actuar como se espera que actúe y que pone en evidencia pues el absurdo de esta violencia, ya que no es justificada. Entonces, de alguna manera, lo que vemos acá es que, pues, sin enemigo no hay Estado. Sin estado de guerra no es necesario un estado de control de paz, un contrato social. Lo otro es que la soberanía está implicada porque así como estos sujeticos estaban en estado de guerra, según Hobbes, hay otro problema. Las naciones son un riesgo entre ellas también. Es como un fractal, o se puede ver de esa forma. Entonces se necesita un ente, ¿no?, internacional que medie y que evite precisamente que esas naciones entren en esa guerra. Entonces, de alguna forma, pues, lo que tenemos acá es una justificación al poder desde ahí. Bueno, ¿y eso en qué nos compete o qué es lo que sucede? Resulta que si nosotros estamos dentro de este sistema Estado, que es en el que estamos, nosotros al Estado le delegamos unas responsabilidades, ¿no? Porque, y ahí suena el discurso, pagamos impuestos y a cambio de eso, pues el Estado debe garantizar la salud, la educación, la vivienda, en fin. Entonces, de alguna forma, la exigencia del pueblo, las protestas, piden y le exigen al Estado que cumpla con su parte del contrato social. Sin embargo, él no lo cumple, o sea, no lo cumple a cabalidad en algunos lugares, y esto genera una reacción que pues va a terminar siendo o encarnando este enemigo que se necesita para justificar la participación del Estado. Entonces, esa relación de Estado-violencia del enemigo y de la visión del enemigo, del otro, del problema del contrato social y de los ejes, nos da más o menos un panorama de cómo funciona este mundo de la democracia. Es una cinta de Mobius, si uno se da cuenta bien, porque de alguna forma, si estos sujetos dejaran de proyectarse, y esa palabra es importante, perdóname Freud, dejaran de proyectarse en ese ser macro, en ese cuerpo social encarnado, que es el Estado, por decir algo, el ejemplo del Estado colombiano, y asumieran su propia responsabilidad y tuvieran una actitud diferente a la de este enemigo, o sea, desaparecieran como enemigo, hicieran otra cosa, este Estado quedaría sin razón de ser, quedaría sin sentido. Sin embargo, mientras nosotros le pidamos al Estado absolutamente todo, mientras nosotros nos encarnemos en él, vemos que todos somos el Estado,
pues de alguna forma esto no va a prosperar mucho, que digamos, ¿no? Porque lo que va a hacer es que se va a fortalecer. Y posiblemente lo que haga el Estado es producir ese malestar o ese caos precisamente para que surja el enemigo. ¿Qué sería el enemigo? Simplemente estas personas que van a atentar en su protesta contra los bienes públicos, la seguridad, los bienes económicos, en fin. Es un panorama que para mí es muy conocido o muy cotidiano, ¿no? Y mientras tenga eso, pues simplemente se va a empoderar más, porque como encarnación del pueblo va a poder disponer de la vida del pueblo por encima del marco legal. Es decir, desapariciones forzadas, torturas, todo ese tipo de cosas pertenecen a esta parte oscura pero aceptada del Estado en su soberanía. Entonces, de alguna forma tenemos un panorama muy interesante. Entonces ya sabemos por qué, por ejemplo, el SMAT ya sabe exactamente cómo funciona esa protesta, es este amigo citado, ya saben exactamente por dónde van a salir, con qué carteles, qué es lo que van a hacer. Es más, se les puede ayudar metiendo unos cuantos infiltraditos, que pues como esta gente no está muy informada, se vuelve el enemigo situado, es decir, empiece a romper cosas, empiece a atentar contra la propiedad privada y contra pues el imaginario del bienestar social que tenemos. ¿Qué más podríamos tener? Este es el espacio para el código. Es interesante ver esa noción, porque entonces lo que uno se daría cuenta es que esto obedece a una planeación, ¿no? O sea, el Estado necesita desequilibrar el bienestar del mismo pueblo, aunque lo encarna, aunque supuestamente representa los intereses, realmente no puede llegar a solucionar los problemas, porque de alguna forma si hace eso, pues él mismo sería jaque, ¿no? Porque desaparecería el enemigo. El enemigo es causado, es provocado, es generado y es necesario para que este mismo Estado sobreviva. Acá vamos a mirar unas palabras que me parecen muy interesantes. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar un poco en el problema que tenemos en este mismo instante con las leyes que se están proponiendo. Entonces, no sé, pensemos un poco en el florero de Llorente, ¿no? ¿Qué se cree o qué piensan ustedes que creen que van a generar estas personas que representan al Estado, que fue elegido, ¿no? Y que está constituido tripartitamente, ¿sí? Una parte legislativa, que podría ser la cabeza de este casco, una parte ejecutiva, que podría ser este garrote, y una parte judicial, que podría ser este escudo, que de alguna forma, pues, incita a manera florero de Llorente una reacción popular. Es decir, y con eso cierro esta primera parte de la página, ¿qué tal si esto que estamos viviendo ahora, estoy hablando de octubre de 2019, en Ecuador y en Chile, está siendo precisamente provocado, funciona como florero de Llorente, para volver a hacer surgir este enemigo tan situado, ¿no? Entonces, y desde ahí justificar un Estado que nos proteja y que dependa de nosotros.